El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó, los talleres se han cerrado, la cosecha se dejó. En las casas no hay labores, en las cortes no hay ley. La iglesia ya está lista para recibir al rey. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, tienen ya salud y gozo gracias a su Redentor. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Oigo carros que retumban porque vienen a anunciar la victoria de la vida y el final de la maldad. Todas reales se reparten, la tribuna lista está y el gran coro de los cielos canta gracia, amor y paz. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene. Gloria a Dios, Él viene por mí. Gloria a Dios, Él viene por mí. Gloria a Dios, Él viene por mí. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a tener el estudio bíblico en Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27. Voy a leer del versículo 16. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 bases. Hasta el versículo 16. Vamos a meditar en esta palabra.
podemos ver que la puerta del tabernáculo no estaba hecha de madera, aunque sus columnas estaban hechas de madera, la puerta no. Era una cortina tejida de hilos de color azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Cuando uno va a un circo, el circo es una tienda grande y la puerta es de cortinas gruesas. Ellos se trasladan de un lugar a otro y entonces son armables. Son como unas tiendas grandes y por eso sus puertas son unas cortinas grandes. El tabernáculo tenía una cortina gruesa, entonces no se podía abrir hacia un lado o empujarla. ¿Por qué Dios les dijo a los israelitas que hicieran las 3 puertas del atrio del tabernáculo? Vamos a meditar el lugar santo y el lugar santísimo y la puerta principal, que las haga con hilos. Y tenía entonces los colores eran azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Estos son los colores que Dios mandó. ¿Qué nos quiere hablar Dios a través de esto? ¿Cuál es su voluntad? Es lo que nosotros tenemos que ver en su palabra. Siempre la palabra de Dios nos va a hablar algo. Dios nos quiere mostrar a través de la palabra la obra de Dios, su misericordia. Miremos un momentito Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Vamos a meditar en esta palabra. Habla de la ley. Si nosotros vemos, hay 2 tipos de ley. Una ley es la ley de Moisés, los 10 mandamientos de ordenanzas y estatutos, los 10 mandamientos. Y la ley del perdón, esa ley de perdón que nos habla Hebreos, la ley del perdón. Esta ley del perdón es una sombra. La ley de los 10 mandamientos que dicen haga, no haga, haga, no haga. La ley de Moisés, la ley de los 10 mandamientos. Pero el que no cumpla la ley de los 10 mandamientos, Dios dejó la ley del perdón, que es la ley del tabernáculo, donde se va a llevar los animales como Dios ordenó esa ley, cómo se sacrifican los animales para el perdón del pecado, cómo el sacerdote tiene que hacer el proceso, cómo tiene que entrar al lugar santo, al lugar santísimo. Los animales hacen expiación por el pecado 1 año. Esa es la ley del perdón para todos los que infringen la ley de Moisés, para que no mueran, porque si no tienen que morir irremisiblemente. Dios dejó la ley del perdón y Hebreos nos habla de esas leyes. Pero Hebreo nos habla que la ley del perdón que está en el Antiguo Testamento solamente son sombra. Esto es muy importante, sombra. ¿Qué es una sombra? La ley solo es una sombra. La sombra de la ley del Antiguo Testamento no tiene poder, está limitado el poder que tiene un poder pero limitado.
solo puede hacer el perdón un año. Vamos a ver qué es una sombra. Para poder explicar de qué es una sombra y el poder limitado que tiene la sombra, voy a explicar algo. Si uno pone su mano al lado donde pega la luz del sol o de una candela, ya sea que uno ponga la mano a la par de un bombillo, de un foco, entonces si la pone ahí, ¿qué aparece? La sombra de la mano. Aparece sus brazos, aparecen sus 5 dedos, todo igual, igualito a su mano, todo igual. Se ven los dedos, hay gente que hace figura con los dedos, ¿verdad? De animalitos en la pared. Eso es la sombra. Está su mano, que es la mano original. Pero si usted lo pone su mano a una luz, aparece la sombra. Eso solamente es la sombra de lo original. Pero si usted mueve su mano, la sombra se mueve igual también. Pero si con la sombra uno hace querer agarrar algo, no puede. No puede agarrar algo, así sea pesado o así sea algo liviano. La sombra no tiene el poder. ¿Por qué? Porque es solo una sombra. Es lo mismo. La ley es una sombra. La construcción del tabernáculo es solo una sombra. Entonces, podemos pensar, pero el tabernáculo es una sombra ¿de qué? La ley en el tabernáculo es una sombra, pero ¿una sombra de qué? Por ejemplo, si yo pongo mi mano sobre la luz, la sombra que se proyecta es la sombra de mi mano. Pero el tabernáculo es la sombra. La ley del perdón es una sombra. La muerte de los corderitos en el tabernáculo es una sombra. ¿Una sombra de qué? Estamos viendo la sombra. Pero ¿cuál es lo original de esa sombra? ¿Qué es lo original de esa sombra? Esa sombra, lo original de esa sombra es Cristo Jesús. Es Cristo. Cada cosa, desde las bases, cortinas y colores y sacrificios de animales, todo lo que el tabernáculo tiene es una sombra de Jesucristo. Entonces, todo lo del tabernáculo es una sombra. ¿Dónde está lo original? Es Cristo. La sombra tiene poder limitado, la del tabernáculo, pero Jesucristo no tiene poder limitado porque Él es la esencia. Él es lo original de esa sombra. Esa sombra del tabernáculo es Cristo. Así que de la misma manera, la puerta del atrio del tabernáculo está puesta, es la que nos une hacia el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos une, nos muestra que es el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la sombra y el Nuevo es la sustancia, lo original. Es difícil entender esto, es difícil si solo uno se queda en la sombra, sin entender que Jesús es lo original, la sustancia, lo eterno, el poder, el Salvador. Los judíos se quedaron
¿Dónde se quedaron los judíos? Los judíos se quedaron con la sombra, o sea, se quedaron con el velo, tienen un velo puesto porque se quedaron hasta el día de hoy con la sombra. No vieron a Cristo, a la esencia, a lo original. La puerta del tabernáculo está mostrando que la puerta representa el Antiguo y el Nuevo Testamento, que están unidos. No solo hay que quedarse en la parte del Antiguo, de la sombra, sino también pasar a lo original, a la esencia, el Nuevo Testamento, donde está el cumplimiento de todo. Pero los judíos se quedaron, y no solo los judíos, sino que hasta el día de hoy mucha gente está todavía en la sombra y no está en lo original. La sombra nos lleva a ver a lo original. Segunda de Corintios capítulo 3, vamos a ver del versículo 14 en adelante. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ese velo, ¿cómo se quita? Por Cristo. Primero, la sombra, lo que se está en la sombra, los que están en la sombra, tienen un velo. Pero cuando Cristo viene, se quita el velo y se ve lo original. Por ejemplo, si yo pongo mi mano a la par de un bombillo o de una luz fuerte, se proyecta la sombra en la pared. Pero escondiendo mi mano, pongo a un niño y el niño se enfoca en ver la sombra en la pared. Entonces yo le hago toda clase de imágenes. Le hago la imagen de un perrito, de un conejo, de una arañita. Entonces el niño está viendo y enfocado en la sombra, está impactado en la sombra, todo lo que la sombra muestra, pero no está viendo mi mano, la original. Hasta que yo saque mi mano y le diga al niño: es mi mano, esta es mi mano. Entonces el niño se dará cuenta que ya no tiene que ver la sombra que está en la pared, sino que tiene que ver la mano. Si yo quiero llevar al niño a cruzar la calle, no puedo darle la mano que se proyecta que es la sombra, porque no lo puedo agarrar con la sombra, sino que lo tengo que agarrar con la mano original. Así lo puedo llevar fuertemente y protegerlo. Por eso los judíos se quedaron con el velo, viendo la sombra, pero nunca vieron a Cristo. No pudieron ver en el tabernáculo que el tabernáculo nos habla de la sombra y de lo original, que es Cristo. Entonces, dice el versículo 15: aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, o sea, cuando crean en Jesucristo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, dejarán de ver la sombra, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué la gente todavía dice que es pecador? Está esclavo, porque está en la sombra. Pero cuando lleguen a Cristo, cuando crean en Cristo, en la esencia, en lo original, en la palabra, en el verbo, en el Hijo de Dios, serán libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero hasta el día de hoy están con el velo. Entonces podemos ver, si no vemos la sustancia, o sea, a Jesús, es difícil entender la sombra.
Es difícil entender la sombra. Miremos una cosa. Cuando vemos la puerta, está hecha de 4 tipos de hilos, 4 tipos de colores salen ahí. El atrio del tabernáculo nos recuerda sobre el redil de las ovejas. San Juan capítulo 10. Voy a leer del versículo 1. Parábola del redil. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Qué importante, ¿no? Es esta palabra. Dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Por eso muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y por eso muchos están entrando por otra puerta que no es. Solo en el tabernáculo hay una puerta. No hay otras puertas por otro lado. Como cuando uno va al mercado, que tiene puertas y salidas por todas partes. El tabernáculo no. Porque solamente hay una puerta. Solamente hay una puerta por donde se puede entrar. Esa puerta representa a Jesucristo. La puerta del tabernáculo representa a Cristo. Si uno entra por otro lado, por otros medios, por otra manera, es ladrón y salteador. Por eso tenemos que entender bien sobre la sombra del tabernáculo. Solamente hay una puerta y hay que entrar por esa puerta. No podemos entrar por otra puerta. Sería una puerta muy extraña. Si no vemos la sustancia que es Jesús, es difícil entender la sombra. No se puede entender. Es difícil. Dice que el buen pastor puso postes y una puerta para proteger las ovejas. En el tabernáculo se pusieron muchos postes y fue cercado todo el tabernáculo. El tabernáculo representa esa puerta, el redil de las ovejas. Entonces ya todo fue cercado para proteger ¿qué? Las ovejas, para proteger a las ovejas. Esta puerta es Cristo. Cuando vemos estos 4 colores, simbolizan los 4 ministerios del Mesías. El Mesías vino a esta tierra, tenía que cumplir la salvación, tenías que cumplir la salvación y salvar y meter por la puerta a las ovejas perdidas. Estos colores de la puerta representan la salvación a través de Jesucristo. Ahora sí, profundicemos sobre los colores de la puerta. Vamos a ver un momentito, a volver a Éxodo 27, versículo 16. Volvamos un momentito, versículo 16. ¿Qué fue lo que leímos aquí? Dice así: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 bases. Así es como se prepara la puerta del atrio del tabernáculo.
La puerta es de 20 codos. Tiene el color azul, púrpura, carmesí, lino torcido de obra de recamador. Recamador, ¿qué significa? Esto significa que tiene que ser hecha por una persona que se dedique o se dedica a laborar, o sea, a tejer, que tiene ese don. Esto significa. Ahora sí, vamos a ver con ayuda de Dios cómo Dios nos dé el entendimiento para poder ver sobre esta puerta. Cuando nosotros vemos dice que el hilo azul representa el bautismo de Jesús. Representa el bautismo de Jesús en el río Jordán. Así que el hilo azul representa el bautismo de Jesús en el río Jordán. El hilo carmesí representa la sangre preciosa que Jesús derramó sobre la cruz, poniendo fin al pecado del mundo. El hilo púrpura nos enseña que Jesús es nuestro Dios y Mesías, Rey de reyes y Señor de señores. El hilo fino entrelazado, muy importante, el hilo fino entrelazado, es la palabra de Dios que enlaza el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso les decía que la puerta une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero los judíos no lo ven así. Ellos solamente quedan en la sombra. Si no vemos, si nosotros solamente nos quedamos leyendo el Antiguo Testamento, o sea, la sombra, las leyes y todo eso, nunca puede llegar a entender sobre la salvación eterna. Tiene que ir al Nuevo Testamento, donde está el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Entonces, el lino fino entrelazado es la palabra de Dios que enlaza el Antiguo y el Nuevo Testamento, así cumpliendo toda justicia. El color azul, que significa el bautismo, el color azul, que es el bautismo de Jesús, se cumple en el río Jordán. San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El color carmesí es Jesús colgado en la cruz. Jesús murió por los pecados, al pagar dio la expiación eterna. Ya no es la sombra, sino la esencia pura, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo para siempre, cumpliendo eterna redención, eterno perdón. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El color púrpura es la resurrección para la justificación y nos hizo hijos de Dios, hijos del Rey. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y también podemos ver en la palabra de Dios, podemos ver Romanos 3, versículo 26. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin
de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justifica al que es de la fe de Jesús. Con su sangre nos justificó. El color lino fino entrelazado es la palabra de Dios que une o entrelaza el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y los dos testamentos hablan cómo recibir la justificación de Dios. Eso nos hablan los dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El tabernáculo es una sombra. Jesús es la esencia, lo original. El sistema del tabernáculo, una sombra, la sombra de lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? Jesús. Y la obra de Jesús es la imagen misma, cumpliendo la eterna redención. Cumpliendo la eterna redención. San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la puerta del atrio, la puerta del tabernáculo, es muy importante porque es la sombra, todo lo que está en el tabernáculo. Más adelante vamos a hablar más sobre el tabernáculo, pero quería compartir esta parte de la palabra sobre la puerta del atrio. Esos colores que representan la salvación, que representan a Cristo. Ya la sombra nos venía hablando de lo original, pero la sombra no tiene el poder, pero lo original sí. Es Cristo Jesús. Vino a este mundo y el mundo no le conoció. El mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció por el velo. Pero cuando crean, el velo se les quitará. Van a la iglesia muchos años, haciendo muchas maneras para ser salvos. Están todavía en la sombra. Por eso no les queda más que confesarse en pecadores día tras día, año tras año, crucificando a cada rato al cordero. Lo crucifican los corderos en la sombra, pero la sombra solo se los quita permanente, o sea, un momentito. Pero cuando crean en Cristo, la esencia, el verbo, el Cordero de Dios, se quitarán de lo momentáneo a lo eterno, a lo que ya fue hecho ya para siempre. Bueno, vamos a llegar hasta aquí.